nunca más alguien coma fruto de ti. La higuera es un árbol, no es una persona. Pero el Señor declaró una palabra para después darles una enseñanza, una lección de fe a los discípulos. En ese momento solamente el Señor declaró esa palabra, no sucedió nada. Ellos siguieron su camino. La Biblia dice que llegaron al templo y usted recuerda la historia, cómo estaban los vendedores, los que hacían cambios o trueques ahí en el patio del templo, y al ver el Señor esto, el celo por su casa le consumió y él empezó a volcar la mesa de los cambistas y empezó a sacar a todo mundo y declaró: mi casa, casa de oración será llamada. ¿Usted lo recuerda? Y de alguna forma es un momento donde el Señor Jesús muestra un carácter fuerte, un carácter donde literalmente molesto actúa en contra de los que estaban en el templo, no buscando estar en la casa de Dios para buscar a Dios en oración, sino lo veían como un estilo de vida o una forma de generar recursos. Dice la Escritura que después de que aconteció esa situación, vaya conmigo, verso número 20. Después de esa situación, él de hacer sus cosas que tenía ya planeado, programado, y pasando por la mañana al siguiente día, 24 horas después de que el Señor le dijo a esa higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Durante 24 horas no había pasado nada, pero cuando ellos regresaron por la mañana, vieron que la higuera se había secado. Y se había secado ¿desde dónde dice la Biblia? Desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y aquí empieza la lección del Señor Jesús para los discípulos. Tal vez podríamos pensar qué propósito tenía el que el Señor maldijera esa higuera y seguir su camino y seguir haciendo la voluntad del Padre, y de regreso volver a pasar por enfrente de esa higuera y verla seca de raíz, y que a Pedro le llamara la atención y recordara lo que el Señor le había dicho a esa higuera y decirle: maestro, la higuera que maldijiste está seca, se ha secado. Y ahí el Señor empieza una lección que yo quisiera que tú también tomaras esta mañana, y las personas que van a ver este video en su momento lo pudieran ver una vez, 2, 3 veces, hasta que quede afianzado estos 4 pasos que yo le voy a mencionar esta mañana, 4 acciones que tenemos que tomar como hijos de Dios. Y le recuerdo algo: como hijos de Dios, para que el Padre nos pueda escuchar y pueda obrar en nuestra necesidad o nuestra vida. Así que vaya conmigo a la Escritura en el verso número 22. Cuando Pedro le pregunta: Señor, la higuera que tú maldijiste se ha secado, inmediatamente el Señor Jesús enseña el primer paso, la primera acción que tenemos que tomar como hijos de Dios para que Dios se glorifique en nuestra vida o en aquello que estamos esperando que Él obre. Dice este pasaje, versículo número 22: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Lo primero que el Señor le dice en Marcos 11, 22 es: tened fe en Dios. Así que como hijos de Dios, lo primero que el Señor Jesús le indica a los discípulos es que tengan fe. La pregunta era: Señor, se maldijo la higuera. Cuando Él dio la maldición o le dijo: nunca más nadie coma fruto de ti, no sucedió nada, no se veía nada que hubiera sucedido con esta higuera. Pero después de 24 horas la higuera se secó. No veían lo que Dios había declarado a través de Jesús, pero después vieron cómo la manifestación de esa declaración se hizo una realidad. Eso es fe. No veían alguna reacción sobre la higuera, pero 24 horas después vieron la reacción en esa higuera, el cumplimiento de lo que Jesús declaró con su boca al maldecir esa higuera por no tener fruto cuando Él buscó fruto en ella. Y había una enseñanza, insisto, cuando le dice a Pedro: tened fe en Dios, le está diciendo: Pedro, ya les he enseñado muchas veces acerca de la fe, ya les he enseñado muchas veces lo importante que es aprender a creer aquello que tú deseas o esperas que Dios obre, y a declararlo aunque todavía no lo veas. Las cosas que no son como si ya fuesen, que tú puedas actuar en fe, es que aquello que es invisible pueda hacerse visible. Eso es fe. No tengo que comer, pero sé que Dios me dará el pan nuestro de cada día, y lo creo y lo declaro que Dios me va a suplir el pan de cada día por la mañana, por la tarde y por la noche. Y el fruto de esa fe es que Dios nos da esa provisión.
La Biblia dice que Dios jamás ha visto a uno de sus hijos desamparado, ni mucho menos que ande mendigando pan. ¿Cuántos de aquí somos hijos de Dios? Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, y Dios quiere bendecirle, Dios quiere ayudarle, Dios quiere levantarle, Dios quiere fortalecerle, Dios quiere sanarle, Dios quiere liberarle, Dios quiere protegerle. Pero lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, la primera acción es tener fe en Dios. No fe en el pastor Sergio, no fe en la iglesia Príncipe de Paz, no fe en nosotros mismos, en nuestras capacidades, no fe en alguna persona que me pueda ayudar en mi problema, en algún doctor que me pueda ayudar en mi sanidad física, en algún abogado que me pueda ayudar en algún problema legal. Estoy hablando de tener fe en Dios, y Dios va a usar a ese médico, Dios va a usar a ese abogado, Dios va a usar a las personas como instrumentos para que se manifieste en nuestra vida el favor de Él. Él moverá todas las circunstancias a nuestro favor, pero tenemos que tener fe. La fe hace que todo se mueva a nuestro favor. Y algo que el enemigo, Satanás, va a impedir que tú hagas es que actúes en fe. Cuando viene la circunstancia, la necesidad, y tú tienes que actuar en fe y declarar las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, siempre el enemigo va a venir y te va a querer decir al oído, o va a querer influenciar en tu vida. ¿Y si no? ¿Y si no sana? ¿Y si no es libre? ¿Y si no llega la provisión? ¿Y si no llega el recurso económico? Y va a querer que tú dudes, porque sabe el enemigo que cuando uno duda, entonces estamos limitando a que Dios pueda intervenir en nuestra vida. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña, a Hebreos 11, verso número 1. Tener fe en Dios, ¿qué significa? ¿Cómo se obtiene la fe? Dice la Escritura en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción, estar convencidos de que aquello que no vemos lo vamos a recibir. En Romanos 10:17, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma y les dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué significa la fe? Bueno, es aprender a esperar en Dios y tener convicción que lo que no vemos lo vamos a ver, que lo que es invisible por el momento se hará visible en el tiempo de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es la realidad invisible. Es el Dios invisible manifestándose en nuestra vida. Y esa palabra de fe que hoy te puedo mencionar, que el Señor le enseña a los discípulos, tened fe en Dios, va más allá. Santiago dice, la fe sin obras es muerta, no sirve de nada, tienes que actuar. Por eso Jesús les dice, tened fe en Dios, tienes que aprender a actuar en fe, tienes que aprender a esperar en Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Todavía no sucede, pero estoy orando, todavía no sucede, sigo esperando. Lo dice la palabra y yo lo creo y lo declaro y sé que así va a ser, pero todavía no sucede. Y el diablo te va a venir a decir, no va a pasar nada. Y si no llega, el problema va a ser más grande. Y si no sana, va a complicarse, va a morir. Y el enemigo va a querer que dudemos acerca de la sanidad sobre nuestra vida o sobre nuestro enfermo. Pero nosotros tenemos que declarar lo que Dios dice a través del profeta Isaías. Es una promesa de Dios, que Dios cargó en él las enfermedades, las dolencias, pero todavía va más allá, que por sus llagas fuimos curados. Y cuando tú declaras la palabra del Señor y la crees, créeme que Dios obra el milagro, obra la sanidad. Cuando nos acercamos a Dios, la Biblia dice que tenemos que acercarnos con fe. Cuando le pedimos algo, dice la Escritura que tenemos que pedirlo creyéndolo. Así que si no lo creemos, dudamos. La duda tiene que ver con la incredulidad. La incredulidad va a impedir que Dios se manifieste en nuestra vida. Así que, ¿cuántas veces Dios ha esperado que actuemos en fe? El enemigo va a venir a querer decirte que tu confianza, aunque la has puesto en Dios, las circunstancias siguen igual o no han cambiado.
no dejes de orar, no dejes de esperar y no dejes de darle gracias a Dios por lo que no es, pero que sabes que va a ser, que tiene la seguridad de que Dios lo va a hacer y que Dios puede decir: grande es tu fe. Dice la Escritura en este pasaje que acabamos de leer de Marcos 11, que la primera acción que tenemos que tomar es tener fe en Dios. La segunda acción que tenemos que tomar, una segunda actitud que como hijos de Dios debemos de llevar a cabo para que Dios se manifieste en nuestra vida, lo vemos en el verso número 23. Porque de cierto os digo, le dice a Pedro, de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, ¿y qué más dice? Y no dudar en su corazón, no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, todo aquello que está declarando o diciendo, lo que diga, le va a ser hecho. Qué tremenda palabra. No dudares en tu corazón. Si tú pides algo, una montaña que se desarraigue y sea puesta en otro lugar, si tú lo pides creyéndolo, todo lo que tú estás pidiendo va a ser hecho. Te está diciendo, ¿qué representa una montaña? A veces sentimos que la montaña es un obstáculo, un problema. Pero si tú le dices a esa montaña, ese obstáculo: quítate, porque tengo que seguir adelante, y lo crees, Dios va a quitar ese problema tan grande que tú sientes, que tal vez para ti es imposible, pero al que cree, todo le es posible. Es importante la fe en Dios, pero también es importante el que nosotros pensemos en esa fe sin dudar nada. No darle espacio al enemigo a que influya en nuestra vida para claudicar y dejar de confiar en Dios. Dice este pasaje que si tú crees, será hecho todo aquello que dices. Y si tú lo dices en fe, esa fe va a hacer que sea una realidad lo que tú esperas. Te voy a decir algo. La fe te conecta con Dios. La duda te desconecta de Dios. Si vas a pedir algo, pide con fe, no dudando nada. Si vas a pedir en oración algo a Dios, conéctate con Dios, pero no te desconectes de Dios. Si te desconectas de Dios, entonces la duda va a impedir que Dios pueda intervenir en tu vida. No dudando nada. Dice la Escritura, vaya conmigo a Santiago capítulo 1, verso 5. Santiago escribe acerca de la fe, pero también acerca de la duda. Y Jesús le dice a Pedro, cuando ves a higuera, cuando pidan algo, tienes que pedirlo sin dudar nada, y será hecho. Y Santiago también lo confirma y lo declara posteriormente en su carta, diciendo en el capítulo número 1, verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. O sea, si tú le vas a pedir a Dios, tienes que pedir con fe. Y si pides con fe, ¿qué va a hacer Dios? Escucha bien. Está hablando de la sabiduría. Puede ser la sanidad, puede ser la provisión, puede ser la liberación, cualquier cosa. Si tú le pides con fe, si algo te falta y pides con fe, dice la Escritura, el cual no solamente da a todos abundantemente y sin reproche, le va a ser dada. Si tú pides con fe esa sabiduría, Dios te la va a dar. Dice el verso número 6. Pero pida con fe. ¿Cuál es el requisito? No dudando nada. Dile al que está a tu lado, ya no dudes. Tu promesa se va a cumplir. ¿Sabe una cosa? Hay promesas que son instantáneas. Cuando tú pides y lo declaras, suceden. Hay momentos en que el favor de Dios viene de manera inmediata. Vienes al altar, oras, se ora por tu vida, Dios oye tu oración y Dios en ese momento te sana, te fortalece o te da la respuesta o la decisión que debes de tomar. Es instantáneo. En ocasiones se tarda, como en esta higuera, no fue instantáneo, fueron 24 horas que pasaron y hasta el siguiente día en la mañana se pudo ver el efecto de la fe con la que actuó el Señor, declarándole a esa higuera que nadie comería más fruto de ella.
pero también hay promesas que pueden tardar semanas, meses o años. Y eso no quiere decir que nuestra fe no sea suficiente, simplemente que entender que aunque tengamos fe, todas las cosas van a suceder en el tiempo de Dios. Nosotros no podemos cambiar los planes de Dios. Recuerde lo que mencioné la semana pasada, cuando el Señor le declara que los pensamientos del Señor son mucho más altos que nuestros pensamientos, y los caminos del Señor son mucho más altos que nuestros caminos. A veces no entendemos por qué Dios tarda esa promesa, pero dice la Escritura que no lo tengamos como algo que Dios se ha olvidado, porque Dios no retarda sus promesas como algunos piensan, sino que Dios tiene un tiempo especial, un tiempo propicio para bendecirnos y hacer que esa promesa se cumpla. El pueblo de Israel estuvo con una promesa de entrar a Canaán, la tierra prometida, y tardó 40 años. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la situación que afectó al pueblo de Israel para poder ver el cumplimiento de la conquista de la tierra de Canaán, que fluía leche y miel? Fue que en el desierto, cada vez que enfrentaban algún problema, dudaban. Creían en Dios, el libertador, pero después dudaban y se quejaban. Y la queja tiene que ver con la duda, van ligados. Cuando uno duda, empieza a cuestionar. ¿Y por qué Dios no lo ha hecho? ¿Y por qué Dios se tarda? Y todo eso afecta esa oración de fe. Si vas a pedir algo, le dice a Pedro, tienes que pedir con fe, no dudando nada. Santiago lo dice de esta manera: porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero Señor, ¿por qué no has obrado en mi vida, en mi familiar, en mi necesidad? No espere el hombre o la mujer que pida con fe, pero duda que recibirá alguna cosa del Señor. Porque o pides con fe y esperas en Dios, es pues la fe de lo que se espera. Aprendes a esperar en Dios, el tiempo de Dios, y Dios te va a dar exactamente lo que tú le has pedido. Pero Dios está esperando que tú te mantengas firme en esa fe. El enemigo va a venir a querer meterte la duda. ¿Para qué? Para que claudiques, para que no sigas adelante, para que no cumplas el propósito de Dios y tú desistas, y esa promesa que Dios ya te dio, porque Dios cumple sus promesas, no sea una realidad en tu vida, no se haga visible. Y el diablo, si algo quiere, es impedir que las promesas de Dios se cumplan en los hijos de Dios. Pero sigue diciendo la Escritura, vaya conmigo a Mateo capítulo 3, verso 17. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando Juan el Bautista estaba bautizando y Jesús se acercó para también ser bautizado? Juan el Bautista, al verlo, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento Jesús fue bajado a las aguas, y al subir de las aguas, ascender de las aguas, dice la Escritura que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Y se escuchó una voz, verso número 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo primero que el Señor declara a nuestro Señor Jesús cuando inicia su ministerio es una voz audible que todos escucharon, que Jesús mismo escuchó, diciendo: eres mi Hijo amado, con amor eterno te he amado, te amé, te amo y te seguiré amando. Eres mi hija amada. El Señor escuchó esas palabras, y déjame decirte algo: cuando alguien sabe que Dios lo ama, esa es la mayor motivación para seguir adelante a pesar de cualquier adversidad, a pesar de todo desprecio o menosprecio que pudieran hacer contra tu vida o contra lo que tú haces o eres. Eso no es relevante, eso no te desanima, eso no hace que claudiques. Al contrario, porque sabes que hay un Dios que te ama, y todo lo que tú haces, lo haces por amor a Dios, en agradecimiento al amor que Dios te ha mostrado.
entonces tú puedes seguir adelante y nada va a hacer que tú dudes de seguir cumpliendo el propósito de Dios y ver la promesa de Dios cumplida en tu vida. Satanás puede influir desde el principio. Él es mentiroso y ha enseñado de muchas maneras la palabra de una manera distorsionada para que piense que eso no te va a afectar, aunque lo hagas. Fue exactamente lo que hizo con Eva cuando le preguntó lo que Dios les había dicho, y él ahí de una manera distorsionada les hizo sentir que no pasaría nada. En este caso, déjame decirte algo, Satanás vendrá a tu vida de diferentes formas, de diferentes circunstancias. Recuerda que mientras que estemos en este mundo, vamos a tener aflicciones. Y el príncipe de este mundo, así se llama Satanás. Y tiene influencia en el mundo. Y él quiere que amemos al mundo y las cosas que están en el mundo, y que participemos de las cosas del mundo. Pero Dios es muy claro cuando dice: si alguno ama al mundo y participa de las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces el mundo va a venir para querer tentarte, para querer influenciarte y que tú dudes y dejes de hacer lo que Dios te pide. Y al dejar de hacer lo que Dios te pide, entonces el diablo está tomando ventaja, porque le diste lugar al diablo. Pero cuando tú ves la tentación y ves lo que Dios te dice en su palabra, y tú haces lo que Dios te indica que debas de hacer, cómo debes de accionar, como lo estamos enseñando esta mañana, en ese momento, cuando tú tomas la palabra y accionas de acuerdo al propósito de Dios, estás resistiendo al diablo. Y la Biblia es muy clara cuando dice: resiste al diablo y va a huir de tu vida. Pero tienes que resistirle. ¿Con qué le vas a resistir? Con la fe, con la palabra de Dios. ¿Y cómo viene la fe? A través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Vamos a resistir con la palabra, pero es una palabra que vamos a declarar con fe, y el enemigo no podrá detenernos o influenciarnos. Dice la Escritura que después de que el Señor Jesús fue bautizado y escuchó esa voz diciéndole: eres mi Hijo amado en quien me complazco, inmediatamente fue llevado por el Espíritu al desierto. Y usted sabe que en ese desierto lo primero que vino Satanás a hacer fue impedir que esa persona, en este caso el Señor Jesús, en carne, orara, ayunara y mantuviera su fe firme para poder cumplir el propósito de Dios. Y Satanás fue hasta ese lugar para tentar al Señor Jesús, después de 40 días que Jesús había ayunado y orado. Cuando tú pides algo, pídelo con fe, no dudando nada. Y si viene el tentador, el enemigo, para que tú dudes, resístele. No permitas que influya en tu vida, porque Dios quiere hacer a través de ti cosas grandes. Él quiere glorificarse a través de tu vida y quiere usarte de una manera poderosa. Pero el enemigo quiere estorbar a los planes de Dios. Quiere ser un obstáculo a los planes de Dios. Vaya conmigo. Dice la Escritura en Mateo capítulo 4, más adelante, versículo 4, Mateo 4, versículo número 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Recuerdan que ya habíamos mencionado el momento en el que Jesús tuvo hambre. ¿En qué momento Jesús tuvo hambre? Cuando pasó enfrente de ¿quién? De la higuera, muy bien. Y buscó y no había que comer. ¿Sabes una cosa? Si hay algo que tenemos los seres humanos de necesidad apremiante y que no podemos dejar de tener y de suplir, es el saciar nuestra hambre. ¿Qué pasa cuando usted tiene hambre? ¿Qué hace? Por naturaleza humana, por inercia. Si usted tiene hambre, ¿qué hace? Pero si no tiene comida, ¿qué hace? Busca la comida, ¿verdad que sí? Y cuando encuentra la comida, ¿dónde la encuentra regularmente? ¿A dónde se dirige? A la cocina. ¿A qué parte de la cocina? Al refrigerador. ¿Y qué encuentra en el refrigerador? Lo que vea, lo toma
y lo come y sacia. Hablo de buscar. Yo tengo hambre y busco. Jesús tuvo hambre y buscó. En el desierto tuvo hambre y claro, estaba ayunando, tenía 40 días y tenía que buscar el alimento. ¿Cuál fue el alimento del Señor Jesús en el desierto? Muy bien, porque inmediatamente cuando dice que tuvo hambre, Satanás vino y dijo: aquí es el momento. Aquí voy a hacer que él dude porque no tiene comida. ¿Dónde está su Dios? Y ahora sí le dice estas palabras, de alguna manera para tentarlo. Si eres el Hijo de Dios, primero te confronta con tu identidad. Si eres hija de Dios, si eres hijo de Dios, ¿cuántos de aquí estamos seguros que somos hijos de Dios? No dude que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios y que usted es su hijo, su hija amada, amado. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué fue lo que respondió el Señor Jesús inmediatamente? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál era el alimento del Señor Jesús en ese momento? No era el alimento físico, era el alimento espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, la fe viene por el oír. Te alimentas de la palabra de Dios, ¿qué fruto sale? La fe. Y si Dios haya fe en nosotros, la fe produce lo que no hay, invisible no hay, y lo hace visible. La higuera no tenía higos para comer, pero cuando hayas fe, vas a ver el fruto de tu fe con la provisión de Dios supliendo tu necesidad de alimento. Qué tremendo es esto, hermanos. Qué tremenda palabra saber que nuestro Señor nos recuerda que a través de la palabra de Dios hay un alimento que nos hace sobrevivir y vivir una vida plena en el Señor. Pero el diablo no se quedó ahí con las manos cruzadas después de que él le contestó esto. Verso número 5. Entonces lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, una vez más, si eres el Hijo de Dios, porque es lo primero que nos confronta. La duda viene para confrontar si Dios nos ve como sus hijos, si en verdad Dios nos ve como alguien digno o digna de ser llamados hijos de Dios. Si en verdad eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Pues sí dice la Escritura que Él mandará a los ángeles para ayudarnos, pero Satanás le dice: lánzate y a ver si es cierto que vienen esos ángeles, como queriéndole hacer dudar de a ver si es cierto lo que la palabra de Dios dice. En tu vida se cumple, lánzate a ver si vienen los ángeles. Pero mire la respuesta del Señor. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No porque Dios dice, pues yo voy a hacerlo, sino tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor cuando vio? Pues imagínense, vio todas las ciudades del mundo, su gloria, y le dijo: todo esto será tuyo. Lo primero que el Señor Jesús hizo cuando fue tentado en aquello que tiene que ver con los ojos y con la vanagloria de la vida, que tiene que ver con lo material, lo primero que el Señor hizo fue: vete, Satanás, aléjate de mí. Muchas veces Satanás viene y nos tienta y no le decimos: vete, aléjate de mí. Es lo primero que tenemos que hacer. El enemigo va a hacerte ver las posiciones que tú puedes tomar si le haces caso a él.
Pero Dios te dice: yo no te voy a mostrar nada, tú tienes que creerlo sin ver. Si algo tiene Satanás es: mira el fruto. Y Eva dijo: se ve que es antojable. Mira, mira, mira. Estoy hablando de los ojos para ceder a la tentación. Dice la Escritura que en ese momento el Señor le dijo: vete, Satanás. Y mire lo que le sigue diciendo. No solamente le dice: vete, Satanás. Lea conmigo, por favor. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hizo Satanás después de varios intentos de hacer dudar al Señor Jesús como hijo de Dios y de las promesas de Dios? Dice que Satanás, el diablo, le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermano, cuando tú aprendes a tener fe en Dios, y no solamente a tener fe en Dios, sino aprendes a no dudar cuando pides algo a Dios, inmediatamente entonces el enemigo va a alejarse de ti. Si hay algo en lo que tú puedes hacer que el enemigo huya, es resistiéndole. Resístele y huirá de tu vida. ¿Con qué vamos a resistir al diablo? ¿Con qué vamos a resistir aquellas circunstancias que vienen a meter duda a nuestro corazón o vienen a nuestro oído a querer meter duda? A través de la palabra. Pues sí, viene el pensamiento, viene la duda, pero la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice: yo la creo y sé que así va a ser, y no dudar nada. Si tú pides con fe, no dudando nada, y nada es nada. El tercer paso, tercera acción que el Señor espera que hagamos como hijos de Dios, es que aprendamos a pedir orando con fe. Una cosa es tener fe no dudando nada. A veces no recibimos porque no hemos aprendido a pedir. Y también el libro de Santiago dice que muchas veces pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. Pedimos con la influencia de todo lo que mencioné hace un momento. Pedimos para nuestros deleites, para aquello que nos satisface, y no estamos considerando el propósito de Dios en nuestra vida. Si no recibes es porque estás pidiendo mal. Tienes que aprender a pedir como debe de ser. ¿Y cómo vas a pedir? Con fe, no dudando nada. Ya hablé el primer paso, tener fe en Dios. El segundo paso, no dudar nada. Ahora es el momento de pedir. Y pedir con esa fe, no dudando nada. Vaya conmigo a la palabra, verso número 24, Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y va a venir. Todo lo que pidas orando, créelo que lo vas a recibir y vendrá. ¿Cuál es el problema para no recibir? Pedimos orando, creemos, pero dudamos que lo vamos a recibir. Escuche bien. Pedimos orando con fe, creemos que Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero dudamos en nuestro corazón. Acá adentro, aunque estamos pidiendo, está la duda. No dudando, ¿dónde? En tu corazón. Muchas veces la duda no la vemos, pero está aquí y nos hace pensar y nos hace actuar como esa ola del mar que es llevada de un lugar a otro, y nos hace inconstantes en todo lo que hacemos. Si Dios me da, le sirvo y le busco. Si Dios no me da, dejo de ir a la iglesia y dejo de servirle y dejo de ofrendar también. Es más, ni diezmo, hasta que Dios empiece a obrar. Estás haciendo las cosas mal. La Biblia no dice así. La Biblia dice que tenemos que aprender a pedir con fe, no dudando nada en nuestro corazón.
Y cuando el Señor habla a Pedro y le dice que tiene que aprender a pedir, y que cuando él pida orando, él tiene que creer que lo va a recibir y vendrá. Vaya a Juan capítulo 15, verso número 7. Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 7 dice así: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Se acuerdan que hablé de la vid verdadera y el pámpano? Tiene que ver con este pensamiento. Es cuando el Señor dice: si ustedes están unidos en mí, en mis palabras, entonces pidan todo lo que quieran y va a ser hecho. Creyéndolo. ¿Se acuerdan que mencioné todo lo que quieras? ¿Qué es lo que quedará un adolescente? Pues un carro, un Xbox. Pero una persona madura, ¿qué es lo que va a pedir? ¿Qué es lo que va a querer? ¿Recuerdan de Salomón cuando el Señor se le apareció y le dijo: pídeme lo que quieras? Vas a pedir lo que quieras y va a ser hecho. Salomón dijo, Dios le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te dé. ¿Y qué pidió Salomón? Lo que dice Santiago: si alguno está a falta de sabiduría, pídela a Dios y Dios la dará abundantemente y sin reproche. ¿Qué le dio Dios a Salomón? Porque pidió bien, con sabiduría. Se la dio abundantemente. El hombre más sabio en la tierra, no hay otro antes ni después de él, según la Escritura. Y no solamente eso, dice que Dios le dijo: por cuanto no pediste riqueza o bienes, sino pediste sabiduría para tomar buenas decisiones para el pueblo, también te concedo aquello que no pediste. También te concedo riqueza, también te concedo bendición material, porque aunque no la pediste, pediste sabiamente. Tenemos que aprender a pedir. Vaya conmigo, verso número 25. No solamente es creer que Dios lo va a hacer, sino que cuando pedimos en oración, con fe, no dudando nada, el paso número 4 tiene que ver con perdonar. Y este es el obstáculo más grande que usted va a encontrar para que su petición, su oración, no sea escuchada. Ya tengo una fe en Dios, no dudo nada en mi corazón y estoy pidiéndole a Dios en oración con fe, pero hay algo que necesito hacer primero. Cuando yo empiece a orar, lo primero que tengo que hacer es: Padre, perdóname, como yo también, Señor, perdono a los que me ofenden. Padre nuestro, perdón, aprender a perdonar. Quiero aclarar algo. Pero ¿cómo voy a perdonar a esta persona que me hizo esto? Dios dice que tenemos que perdonar por nuestro bien. Si la persona sigue teniendo un sentimiento contra ti, déjalo, pero tú sé libre de ese sentimiento de falta de perdón. Aprende a perdonar. No es fácil. En el momento uno quisiera, como Juan: Señor, ¿quieres que pidamos que venga fuego del cielo y los consuma? Pero cuando tú tienes el amor de Dios, podría pedir fuego del cielo para que los consuma, y con mucha fe, pero estoy pidiendo mal, Dios no lo va a hacer. Mejor voy a pedir como conviene. Como conviene. ¿Cómo pidió el Señor Jesús después de que fue lastimado, humillado, literalmente exhibido, golpeado, abofeteado? ¿Cómo reaccionó el Señor Jesús? Lo primero que él oró fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben que yo soy tu hijo. No saben con quién se están metiendo. Aprender a perdonar. Dice Marcos capítulo 11, verso 25. Y cuando estés orando, ¿qué tenemos que hacer? Perdonad. Perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.
Qué tremendo. Si yo no perdono al que me ofende, Dios no me va a perdonar. Y si Dios no me perdona, ¿usted cree que me va a escuchar? Antes de orar con fe en Dios, sin dudar nada, tengo que perdonar. Todos aquí esta mañana tenemos personas que nos han lastimado, que han hablado de nosotros mintiendo, que han tratado de calumniar, de dañar nuestra imagen. Y más allá, hay otros que aún nos han golpeado físicamente, como lo hicieron con el Señor Jesús. No saben lo que hacen, pero le voy a decir algo: no importa lo que le hayan hecho en la vida, sea lo que sea, usted perdone. No tenga un estorbo cuando usted ore, para que Dios pueda escucharle y concederle aquello que tanto está esperando. Perdonar es importante. Pedro decía: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Cuántas? 7 veces 7, dice la ley. Mas yo os digo 70 veces 7 perdonarás a tu hermano que pecare contra ti. Que pecare contra ti. A veces pecamos contra nuestro hermano, contra nuestra hermana. Tenemos que aprender a pedir perdón y tenemos que aprender a perdonar. Dios es un Dios perdonador. Si perdonamos, seremos perdonados. Si no perdonamos, nuestro Padre, el Padre, no perdonará a sus hijos. ¿Recuerda el escrito de Malaquías? No voy a hablar de los diezmos. Después del capítulo 3, donde dice traer los diezmos al alfolí y cosas así, dice que Dios estableció un libro de memorias, un memorial, donde Él tiene en ese libro aquellos que consideraron hacer lo correcto delante de Dios, tener temor a Dios. Un libro especial para aquellos que temen a Dios y que le aman y que son su especial tesoro. Y dice, al final de Malaquías lo puede encontrar, y dice, y ese libro se escribió con un propósito, para que Dios siempre se acordara de esas personas que decidieron hacer lo correcto. Y entonces se podrá discernir entre el que hace el bien y el que hace el mal, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cuando usted ama a Dios, usted va a aprender a perdonar para aprender a hacer el bien y servir a Dios. Y usted está escrito en ese libro de memoria. Voy a terminar con esta historia. Mateo 18, verso 23. Mateo 18, verso 23. Jesús habla esta parábola de los dos deudores y menciona que un rey quiso hacer cuentas con sus siervos y mandó llamar a uno de esos siervos deudores que le debía 10,000 talentos, a la esposa, a los hijos y a él mismo, para que se pagara la deuda. Y cuando se da la orden de vender a toda la familia, este hombre se postra delante del rey y le dice, suplicándole, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Él iba contento, y cuando iba por el camino, él también tenía unos siervos
a su cargo, a su responsabilidad, y vio a uno de sus siervos que le debía también. Y dice la escritura que al verlo, le debía 100 denarios, lo agarró y dice que lo ahogaba, literalmente lo agarró del cuello y lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Y él le dijo lo mismo que en su momento él había hecho con el rey, diciendo: ten misericordia, tenme paciencia, te lo pagaré todo. Pero él no quiso. Dijo: no me has pagado, a la cárcel. Y lo metió a la cárcel. Y muchos se dieron cuenta de cómo actuó esta persona y les dio tristeza. Inmediatamente llegó a oídos de aquel rey que le había perdonado la deuda a ese hombre, y le mandó llamar y le dijo: vaya conmigo. Verso 32. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Enojado, le entregó a sus verdugos. Cuando no perdonamos, nuestros verdugos tienen autoridad para hacernos daño. Cuando perdonamos, no pasamos por esa consecuencia de no pagar la deuda o de lo que hicimos. Así también mi Padre, verso número 35, dice el Señor Jesús: así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En mi vida personal, ya en casi 40 años de cristiano, he tenido muchas personas que amo, que han sido parte importante en mi vida y que siguen siendo parte importante en mi vida y sigo amando. Pero también han pasado personas que en su momento también amé y después me lastimaron, me hirieron y me hicieron mucho daño. Y cuando hablo de mucho daño es hasta querer provocar la muerte, la cárcel, o simplemente el desprestigio. Han pasado los años y hasta el día de hoy yo no tengo nada en contra de ninguno de ellos, de ninguna persona. He aprendido a perdonarles. Y no lo hago porque lo merezcan, porque no lo merecen. Algunos dicen: pero ¿cómo, pastor, usted? No lo merecen, pero yo tampoco lo merecía cuando el Señor me perdonó. Y si yo los perdono, sé que también Él me perdona. Y aprender a perdonar, hermanos, es una actitud de un hijo, de una hija de Dios. Si tú no perdonas, no puedes llamarte hija de Dios o hijo de Dios. Si tú no perdonas, sigues siendo como antes de conocer a Jesucristo, cuando éramos hijos del diablo, del padre de mentira. Cuando tú dices que amas a alguien, tienes que demostrarle que le amas. Y Dios es muy claro: ama a tu prójimo como a ti mismo. Me vas a amar a mí, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Y para amar a nuestro prójimo hay que aprender a perdonar. Cuando tú ores con fe, no dudando nada, y hagas esa oración, antes de orar, recuerda: el perdón de Dios es aquello que pone un cerco de protección en mi vida y no permite que el enemigo me siga lastimando, dañando. Cuando tú perdonas, eres libre. Algo sucede, tienes paz,
aprendes a ser feliz, aprendes a disfrutar la vida y aprendes a amar a tus enemigos. Pero ¿cómo voy a amar a mis enemigos? Si tú no los perdonas, nunca vas a poder amar a tus enemigos. Nunca, nunca. Pero si tú los perdonas, vas a amar a tus enemigos. Amar a tu enemigo no quiere decir que tengas que convivir con él, ¿eh? ¿Quién quiere convivir con los enemigos, verdad? Amar a tu enemigo es desearle el bien y no el mal. Te perdono y te deseo el bien, pero tú sigue tu camino, sigue tu vida y yo sigo mi vida. Tú sigue el camino del mal, yo sigo el camino del bien. No podemos caminar juntos porque pensamos diferente, sentimos diferente y somos diferentes. Yo soy un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Y un hijo de Dios se va a conducir como el Señor Jesús enseñó a los discípulos. Ponte de pie esta mañana. Ten fe en Dios. No dudes nada. Pide con fe y perdona. 4 acciones fundamentales para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Esta mañana yo te quiero invitar a que Dios se glorifique en aquellas áreas donde tú estás esperando que Él se manifieste. Y lo primero que te quiero invitar hoy, esta mañana, es: ten fe en Dios. Ten fe en Dios. No dudes nada en tu corazón y pídele en esta oración con fe, perdonando a los que te han ofendido, si hubiera algo todavía en tu corazón, para que no haya estorbo y Dios se glorifique esta mañana. Y vas a darte cuenta cómo la promesa de Dios se va a cumplir hoy, instantáneamente. Dentro de 24 horas, el día de mañana, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La siguiente semana será la semana de tu victoria. El siguiente mes, septiembre, será el mes de tus victorias. El siguiente año será el año de tus victorias. Que todo lo que venga por delante, que Dios ya te lo prometió, que no lo ves, como si ya fuese. Y le digas: gracias, Señor, por lo que tú ya me estás dando. Todavía no lo veo, pero sé que así va a ser. Quisiera venir a este altar y venir y decirle: Señor, aquí está mi vida.